Un poco lo que tenía planteado para la clase de hoy es, bueno, comenzar a modificar o a introducir algunos elementos que son importantes dentro de las cuentas nacionales y que de alguna manera remiten a la incorporación del sector externo de la economía. Recordarán ustedes que lo que estuvimos trabajando en las clases anteriores tenía que ver con ir tratando de entender los diferentes momentos y las diferentes partes que componen un sistema económico. Por eso comenzamos con la dinámica de la producción, hablamos del intercambio, la esfera de la distribución, el ámbito del consumo, y cómo de alguna manera esos cuatro elementos de alguna u otra forma estaban conectados por los flujos económicos, es decir, por el flujo real de bienes y servicios y el flujo monetario, que es el flujo de ingresos. Y lo que estuvimos viendo en la clase pasada es que esos mismos flujos, de alguna u otra manera, se pueden comenzar a medir. ¿Qué significa medir los flujos? Bueno, de alguna manera podemos saber nosotros, dentro de un sistema económico, a cuánto asciende la producción de bienes y servicios, el valor de los bienes y servicios, por ejemplo, midiendo el producto de una economía, y también se puede estimar y calcular los ingresos de un sistema económico en función de medir el valor o la sumatoria de los salarios, los beneficios, la renta y los intereses. Es decir, empezamos a ver cómo se va configurando un sistema económico, cómo el flujo real y el flujo nominal lo que hacen es conectar las diferentes instancias de la economía y por ende que tenemos algunos conceptos o algunas herramientas como para medir estas relaciones. Por eso habíamos dicho que el producto era la sumatoria de los bienes y servicios finales y habíamos dicho también que el ingreso era la sumatoria de las remuneraciones a los factores de producción. ¿Qué quiero plantearles con esto entonces? Eh, un poco la idea de la clase de hoy concretamente tiene que ver con, bueno, no solamente el producto y el ingreso son elementos esenciales a la hora de pensar las cuentas nacionales, sino también que tanto el producto como el ingreso y también la ecuación del ahorro, que son las tres grandes ecuaciones que tienen las cuentas nacionales, se ven modificadas con la incorporación del sector externo de la economía. Un poco la idea de la clase de hoy es incorporar, por un lado, el capítulo 3 de Castro y Leza, que habla sobre la distribución concretamente, y fundamentalmente concentrarnos en el capítulo 4, que introduce las relaciones con respecto al exterior. ¿Qué significa concretamente las relaciones que plantea un sistema económico con respecto al resto del mundo? Bueno, todas las economías que nosotros podemos llegar a analizar desde la perspectiva de las cuentas nacionales se encuentran de alguna u otra manera conectadas con el exterior, es decir, conectadas con otros sistemas económicos. Por ende, lo que nosotros vamos a trabajar la clase de hoy es ver cuáles son las dimensiones o cuáles son los aspectos que permiten vincular a una economía con otra. Por eso, lo que vamos a ver concretamente a lo largo de la clase tiene que ver con, por un lado, cómo se van modificando las diferentes ecuaciones macroeconómicas de las cuentas nacionales, esto es, cómo se va modificando el producto de una economía, cómo se va modificando el ingreso de una economía, cómo se va modificando el ahorro de una economía, en la medida en que nosotros incorporamos el sector externo de un sistema económico. Si nosotros tomamos como punto de partida que todas las economías se encuentran de alguna u otra manera vinculadas entre sí a partir del comercio internacional o a partir del mercado mundial, lo que vamos a tratar de describir concretamente es, bueno, ¿cuáles serían esos contactos? ¿Cuáles serían esas conexiones? Y entonces, en la medida en que nosotros podamos detectar e identificar esos contactos y esas conexiones, evidentemente vamos a ir viendo cómo se modifica la ecuación del producto, cómo se modifica la ecuación del ingreso y cómo se modifica también concretamente la ecuación del ahorro. Un poco la idea entonces de la clase de hoy es, en principio, tratar de entender concretamente el sector externo de la economía. ¿Sí? Y en ese sentido lo que vamos a ir viendo es que dentro del sector externo se involucran un conjunto de relaciones que van a ser necesarias, al menos, podríamos decir, tomarlas detenidamente o analizarlas detenidamente una por una. En primer lugar, vamos a ver entonces
Un poco la agenda de la clase de la clase de hoy será, por un lado, partir de la noción de que el producto es igual al ingreso, que en una economía cerrada el ahorro, ¿sí?, es igual a la inversión, y vamos a ver entonces que con la apertura de la economía se produce, por un lado, la incorporación de las relaciones comerciales, del tránsito de ingresos, del flujo de capitales, y por lo tanto, todas esas relaciones se encuentran de alguna u otra manera conectadas con la noción de balanza de pagos. Entonces, un poco la idea de la clase de hoy es, por un lado, retomar la noción de que el producto es igual al ingreso, por un lado, detectar que el ahorro es igual a la inversión en una economía cerrada, y ver qué sucede con la apertura de la economía. Ver concretamente en qué consisten las relaciones comerciales, en qué consiste el tránsito de ingresos y en qué consiste fundamentalmente el flujo de capitales. Todo esto para culminar en el concepto de balanza de pagos. ¿Sí? Bueno, una de las cosas que nosotros habíamos señalado concretamente en la clase anterior es que a partir de la evaluación del valor agregado y del valor bruto de la producción, habíamos deducido la igualdad entre el producto y el ingreso. Habíamos dicho concretamente que el producto de una economía es igual a la sumatoria de los bienes y servicios finales. La sumatoria de los bienes y servicios finales constituyen de alguna manera la sumatoria de los bienes y servicios de consumo y los bienes y servicios de capital. Mientras que el ingreso era igual a la sumatoria de todas las remuneraciones a los factores de producción. Ahora bien, el ingreso para las familias, hay una parte de ese ingreso que se consume y hay una parte del ingreso que no se consume, sino que se ahorra. Y habíamos detectado que en un sistema económico, concretamente, donde existe un sistema financiero, los bancos, los intermediarios financieros eran los encargados de transformar el ahorro de las familias en inversión por parte de las empresas, en la medida en que podían canalizar parte del flujo monetario seduciendo a las familias, ofreciéndoles oportunidades rentables de inversión, y por lo tanto ese dinero, ese flujo monetario que el sistema financiero captaba concretamente de las familias, era canalizado en función de las empresas para que las empresas pudieran comprar o adquirir bienes y servicios de capital. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros habíamos caído en la cuenta concretamente que el producto de una economía era igual al consumo más la inversión, el ingreso de una economía era igual al consumo más el ahorro, y como habíamos dicho antes, si el producto y el ingreso son iguales o equivalentes, se puede decir que el consumo más el ahorro del ingreso es igual al consumo más la inversión del producto, por ende, el ahorro es igual a la inversión en una economía cerrada. ¿Qué significa una economía cerrada o este modelo económico que estamos presentando hasta ahora? Una economía que en primer lugar no tiene o no incorpora las relaciones con el exterior, esto es, una economía que no posee sector externo, y tampoco una economía que plantea una relación con respecto al sector público, es decir, una economía que no tiene Estado. Es decir, es una formalidad lo que estamos planteando, pero que nos permite de alguna manera ir incorporando o ir integrando paso a paso las diferentes dimensiones que tiene un sistema económico, que es obviamente con una mayor complejidad. Entonces, ¿a dónde tenemos que llegar concretamente? A que hasta ahora lo que trabajamos tiene que ver con lo siguiente. El producto de una economía es igual al ingreso y el ahorro es igual a la inversión. Ahora bien, ¿qué es lo importante a tener en cuenta cuando nosotros partimos con esto? Bueno, que algunas de estas ecuaciones se van a modificar en el proceso, podríamos decir, de incorporación del sector externo de la economía. Y por lo tanto, lo que tenemos que detectar es cómo se modifica la ecuación del producto, cómo se modifica la ecuación del ingreso y cómo se modifica también la relación entre ahorro e inversión. En primer lugar, vamos a ver concretamente, a ver si esto lo paso para este lado, vamos a ver concretamente que el primer tipo de vínculo que aparece entre una economía con respecto al resto del mundo es el vínculo llamado comercial, es decir, son las relaciones comerciales entre una economía y el resto del mundo. ¿Qué implica que las diferentes economías se encuentren relacionadas entre sí en función concretamente, ¿sí?, en función concretamente de sus relaciones comerciales? Bueno, que a partir del momento en que las diferentes economías se conectan entre sí a partir de vínculos comerciales, esto trae como consecuencia, en primer lugar,
que el aparato productivo ya no deba reflejar directamente la demanda interna. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, parte de la demanda interna se puede de alguna u otra manera satisfacer con productos provenientes de otro aparato productivo. Por eso se dice que por medio de las relaciones comerciales entre una economía con respecto al resto del mundo, los diferentes aparatos productivos ya no deben reflejar necesariamente la demanda interna. De hecho, lo que sucede es que existe cierto grado de complementariedad entre las diferentes economías. Esto lo que hace, por ejemplo, que en la economía argentina, ¿sí?, podamos nosotros tomar café, ¿sí?, cuando gran parte de lo que podríamos nosotros denominar la materia prima del café, la Argentina no produce café, pero entonces, ¿cómo podemos tomar café o comprar café en el supermercado si concretamente, en definitiva, es un producto que no crece o no se cultiva en la Argentina? Bueno, porque existe una relación, ¿sí?, entre las diferentes economías que por medio de los vínculos, en este caso vínculos comerciales, se puede dar, por ejemplo, que el café sea una importación de la economía argentina en relación concretamente con otro país o con otro sistema productivo. Entonces, ¿qué quiero plantear con respecto a esto? Que a partir del desarrollo de las relaciones comerciales entre una economía y el resto del mundo, de alguna u otra manera debemos tomar en cuenta y tomar en consideración tanto las exportaciones como las importaciones. ¿Qué serían las exportaciones? Bueno, las exportaciones son parte de nuestro flujo real de bienes y servicios, es decir, parte de lo que produce nuestro aparato productivo, que en vez de tener como destino nuestro mercado interno, tiene como destino el mercado mundial, ¿sí? En cambio, las importaciones son parte del flujo real de bienes y servicios que produce otro sistema económico que tiene como destino nuestro mercado interno. De esta manera, cuando vemos nosotros que existen vínculos comerciales entre diferentes economías, es porque se da una suerte de transacción entre exportaciones e importaciones. Repito entonces, las exportaciones son parte de nuestro flujo real que tienen como destino el mercado mundial, mientras que las importaciones son parte del flujo real de otro sistema económico que tiene como destino concretamente nuestra propia economía. Ahora bien, algo importante a tener en cuenta es que siempre en todo sistema económico, la primer fuente de financiamiento de nuestras importaciones son nuestras exportaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir concretamente es que cada vez que nosotros exportamos, si bien remitimos al resto del mundo flujo real de bienes y servicios, en cambio recibimos un flujo monetario, una determinada cantidad de dinero, una determinada cantidad de divisas que se pagan en concepto de nuestras exportaciones. Mientras que cuando nosotros importamos bienes y servicios, se produce el efecto contrario. Si bien importar bienes y servicios significa que el flujo real de otro sistema económico llegue hasta nuestro mercado interno, como contraprestación, desde el punto de vista transaccional, cada vez que nosotros importamos bienes y servicios, hay una parte de nuestro flujo nominal, en este caso de divisas, ¿sí?, que sale de nuestro sistema económico y que por lo tanto tiene como destino el mercado mundial. Es decir, si bien nosotros podemos poner el acento en el flujo real de que las exportaciones salen y las importaciones entran, en contraprestación hay un flujo nominal donde cada vez que exportamos ingresa dinero y cada vez que nosotros importamos el dinero sale hacia el exterior. ¿Se entiende? Con esta idea entonces, concretamente, ¿qué es lo que quiero señalar? Que exportar e importar implica siempre, en este caso, recibir un pago o pagar desde el punto de vista monetario, y por eso el financiamiento de las importaciones, la capacidad de importación que tiene un determinado sistema económico, va a estar dado concretamente por el volumen de las exportaciones y por el precio de los productos exportables. ¿Se entiende esto? Por eso muchas veces se utiliza una definición bastante, creo yo, bastante ajustada para tratar de detectar esta relación. Por ejemplo, cuando se dice que un determinado país durante un determinado periodo de tiempo vivió más allá de sus posibilidades.
¿Qué significa el más allá de sus posibilidades? Importó más bienes y servicios de su capacidad de exportación. Por lo tanto, cuando se dice que un país vivió más allá de sus capacidades, por ejemplo, no sé, pongamos por caso, cuando se dice que la Argentina durante el año 2017, por ejemplo, vivió más allá de sus capacidades, significa que su monto global de importaciones fue, en ese sentido, muy superior a su capacidad exportadora. Por lo tanto, cuando se da esta situación, evidentemente tienen que aparecer otras formas para compensar esa capacidad importadora y no solamente el vínculo comercial. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos concretamente esta primera relación, que sería la de un sistema económico comerciando con el resto del mundo, debemos incorporar exportaciones e importaciones. Y la pregunta es, ¿y cómo se calculan las exportaciones y las importaciones? Bueno, se calculan en ese sentido de la siguiente manera: se incorporan a la noción de producto, haciendo entonces que a partir de la incorporación del sector externo, el producto ya no sea más igual al consumo más la inversión, sino que con la incorporación del sector externo de la economía hay que incorporar tanto las exportaciones y las importaciones. Por eso, a partir de ahora, con la incorporación del sector externo, el producto de una economía es igual al consumo más la inversión, más la diferencia entre exportaciones e importaciones. En muchos textos no aparece, por ejemplo, el paréntesis. Yo siempre recomiendo poner el paréntesis. ¿Por qué? Porque el paréntesis, ¿qué nos permite? Nos permite detectar que esa relación, ¿sí?, entre X y M puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Se entiende? En el caso, por ejemplo, de que las exportaciones sean superiores a las importaciones, siempre hablando en términos de valor, lo que estamos diciendo concretamente con esto, ¿qué es, en definitiva? Bueno, que cuando en la economía, concretamente, las exportaciones son superiores en términos de valor a las importaciones, el resultado entre X menos M va a ser positivo, porque el valor de X va a ser más grande que el valor de M. Entonces, si yo resto, mejor dicho, hago la resta entre un número más grande y un número más pequeño, siempre me va a dar como resultado, ¿sí?, un número positivo. Ahora bien, ¿cuál sería el caso opuesto? Que probablemente en determinadas circunstancias el valor de las importaciones puede ser mucho más grande que el valor de las exportaciones. Entonces, en ese sentido, es importante mantener el signo más. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que hace el más es mantener el signo que queda en el saldo, en este caso, de naturaleza comercial. ¿Por qué digo el saldo de naturaleza comercial? Bueno, porque el saldo comercial va a ser, en ese sentido, X menos M. Recuerden que tanto en las exportaciones e importaciones, hablamos tanto de las exportaciones de bienes como también las exportaciones de servicios, ¿sí? Por lo tanto, a partir de la incorporación del sector externo, el producto de una economía va a ser igual al consumo más la inversión más la diferencia entre exportaciones e importaciones. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Bien. Ahora bien, si nosotros tomamos en cuenta la noción de el vínculo comercial como la primera relación que existe entre un sistema económico y el resto del mundo, uno podría decir que no es la única relación. Existe una segunda relación, que es lo que nosotros vamos a plantear aquí con el título del tránsito de ingresos, ¿sí? ¿Por qué digo el tránsito de ingresos? Porque si bien nosotros analizamos el concepto, ¿no?, de producto y dijimos, bueno, el producto tiene que ver con la sumatoria de los bienes y servicios finales, y vimos también que el producto era igual al ingreso, y el ingreso era la sumatoria de las retribuciones a los factores de producción, vamos a ver que cuando incorporamos nosotros el sector externo, hay una dimensión de los ingresos que se modifica. ¿Y por qué una dimensión que se modifica? Porque además de las relaciones comerciales, existen también en la economía relaciones productivas. ¿Qué serían relaciones productivas? Bueno,
Hasta ahora nosotros hemos tomado en consideración que los diferentes sistemas económicos tienen un aparato productivo y factores de producción que son factores de producción de naturaleza, podríamos decir, residente, es decir, que son factores de la producción que se encuentran dentro de una determinada economía. Ahora bien, ¿cuál es concretamente el cambio que supone la incorporación del sector externo? Que va a haber muchos factores que quizás operan dentro de un determinado sistema económico, pero su propiedad corresponde fundamentalmente a factores de propiedad internacional. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una empresa argentina que aún estando registrado su propietario o sus propietarios en la Argentina, deciden operar en otro país. Por ejemplo, pongo un caso. En Uruguay, ¿sí?, existe, por ejemplo, heladería Fredo. Ahora bien, en el caso de la heladería Fredo, es una unidad productiva de, por un lado, residente en la Argentina, que opera en la Argentina, pero también concretamente es una unidad productiva que tiene cierto grado de internacionalización. Por ejemplo, tiene locales o unidades productivas abiertas en otro sistema económico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos tomar en cuenta a la hora de analizar el tránsito de ingresos? Bueno, por ejemplo, cuando el propietario, en ese sentido, de Fredo, lo que hace concretamente es invertir en otro país, tiene como principal objetivo, como todo propietario de un factor de la producción, en este caso como todo organizador de la producción, obtener una ganancia. Y en ese sentido, al obtener una ganancia, la ganancia no quiere dejarla concretamente en Uruguay. Quiere quizás remitirla a la Argentina, donde está, por ejemplo, donde esa persona vive, etc. Por lo tanto, en ese sentido, habría que diferenciar el ingreso denominado interno del llamado ingreso nacional. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre el ingreso interno y el ingreso nacional? Bueno, mientras el ingreso interno refleja la sumatoria del ingreso de todos los factores productivos radicados en un país, independientemente de si estos factores productivos son de propiedad nacional o son de propiedad extranjera, el ingreso nacional lo que hace es suma la remuneración de todos los factores productivos, ¿sí?, de carácter nacional, donde de alguna manera la sumatoria de los factores productivos de carácter nacional tiene en cuenta no aquellos que se encuentran radicados dentro de un determinado territorio, sino fundamentalmente aquellos que se encuentran radicados, ¿sí?, o mejor dicho, aquellos que pueden estar radicados tanto al interior de un determinado territorio como también fundamentalmente en el exterior. Por lo tanto, se pasa del ingreso interno al ingreso nacional en la medida en que la sumatoria de la remuneración de los factores de la producción puede ser aumentado o disminuido en virtud del flujo de ingresos que se produzcan una vez que se realice el cierre del proceso productivo y que por lo tanto el dueño de una empresa, el propietario de una empresa, lo que puede hacer es remitir a su casa matriz parte de los ingresos, parte de las rentas, parte de las regalías o parte de las ganancias, y por lo tanto todos los sistemas económicos se encuentran de alguna u otra manera conectados en función de los diferentes niveles o las diferentes, podríamos decir, envíos vinculados en términos de ingresos. El tránsito de ingresos, entonces, ¿qué remite o a dónde remite concretamente? Remite a la relación productiva que se establece entre diferentes países. Por ejemplo, una empresa que produce en la Argentina, por ejemplo, no sé, la empresa Renault, ¿no?, que es una empresa francesa, hay una parte de lo que produce Renault, en este caso, una parte del ingreso de las regalías que obtiene Renault, que no se quedan en la Argentina, sino que se remiten hacia la casa matriz que queda en Francia. Por lo tanto, Renault, como es una empresa multinacional, ¿sí?, de alguna u otra manera participa dentro de este tránsito de ingresos. Por eso cuando se habla del tránsito de ingresos, se toma en relación o se toma concretamente
¿El vínculo entre qué? Bueno, el vínculo, podríamos decir, entre un factor de producción que opera en una economía o que opera concretamente en un contexto totalmente diferente al contexto de residencia o al contexto interno en particular. Entonces, lo que nosotros deberíamos calcular a la hora de evaluar la noción del tránsito de ingresos es la siguiente idea, es decir, cada vez que un factor productivo sale de la Argentina y produce en el exterior, va a reenviar sus utilidades, sus ganancias hacia la Argentina. Y cada vez que un factor productivo del exterior produzca concretamente en la Argentina, en algún momento va a reenviar sus utilidades, sus ganancias o sus ingresos a su casa matriz o a su país de origen. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos concretamente a la hora de calcular esta relación? Bueno, lo que hacemos es ver cuál es el resultado neto del tránsito de ingresos. A eso lo llamamos concretamente la remuneración neta de los factores del exterior. ¿Qué significa entonces concretamente la remuneración neta de los factores del exterior o la remuneración neta de los factores externos? Lo que mide concretamente es el resultado neto del tránsito de ingresos. Es decir, cuánto dinero ingresó al país en concepto de ganancias, regalías, intereses, etcétera, y cuánto dinero salió del país en concepto de ganancias, regalías, intereses, salarios, etcétera. ¿Sí? Es decir, los ingresos que ingresaron de empresas argentinas que producen en el exterior, restándole los ingresos que salieron de empresas extranjeras que producen en la Argentina. Por eso, concretamente, se habla del tránsito de ingresos como de la segunda relación importante que puede mantener un sistema económico con respecto al resto del mundo. ¿Sí? Por eso es importante detectar, por un lado, el ingreso llamado ingreso interno del ingreso denominado nacional. Recuerden, si nosotros analizamos el ingreso interno, estamos calculando la sumatoria de las remuneraciones a los factores de producción que producen dentro de un determinado territorio, independientemente de la nacionalidad del factor. En cambio, si nosotros calculamos el denominado ingreso nacional, estamos obviando la cuestión de si es interno o no, no nos importa en ese sentido, y estamos tratando de calcular aquellos ingresos que se generan por parte de los factores nacionales que producen en la Argentina y de los factores nacionales que producen en el exterior. ¿Sí? Por lo tanto, ingreso interno e ingreso nacional son elementos diferentes. Y la clave para entender la diferencia entre uno y otro es la denominada remuneración neta de los factores del exterior. ¿Sí? Ahora bien, en ese sentido, vamos a pasar al tercer elemento que es central a la hora de entender concretamente la cuestión de las relaciones entre una economía y el resto del mundo, que es el llamado flujo de capitales, donde no solamente se toma en cuenta, en ese sentido, la relación comercial entre dos economías, sino también se toma en cuenta el tránsito de ingresos, que sería la relación productiva entre dos sistemas económicos, sino también el tercer tipo de relación, que es una relación más bien vinculada con los flujos de ahorro y los flujos de inversión. Una de las cosas que nosotros podemos entender a partir de esto es que no solamente existen, por un lado, relaciones productivas entre dos economías o entre una economía y el resto del mundo, sino también pueden haber préstamos entre diferentes economías e inversiones de una economía en relación a otra. Entonces, para eso lo que tenemos que de alguna manera abordar es esta tercera relación llamada el flujo de capitales. ¿Y cómo entonces podemos de alguna manera relacionar la cuestión del flujo de capitales? Bueno, evidentemente, cuando se produce el desplazamiento de una unidad productiva hacia otro país y hay un flujo de dinero o un flujo de ahorro que sale del aparato productivo, que sale de un país con destino al mercado mundial, en ese sentido se habla de
exportación de capitales, se habla de inversión en el extranjero, mientras que cuando se produce el efecto contrario, cuando parte del ahorro de otra economía ingresa a nuestro sistema económico, se habla también de préstamos, se habla también de inversión extranjera, se habla también en ese sentido de llegada o de acceso de capitales fundamentalmente a nuestro mercado nacional. ¿Qué es lo que quiero entonces señalar? Que existe también un vínculo, que es un vínculo, podríamos decir, asociado con el capital, que puede ser también un vínculo donde se mide concretamente el ahorro y donde se establecen los lazos que llevan a una empresa a invertir en diferentes partes del mundo. Ahora bien, si nosotros retomamos las tres relaciones, vamos a volver posteriormente a esta, podríamos decir lo siguiente. Por un lado, el producto de una economía con la incorporación del sector externo va a ser igual al consumo más la inversión más la diferencia entre exportaciones e importaciones. El ingreso, hemos visto nosotros que puede ser analizado como ingreso interno o ingreso nacional. Sin embargo, en sus componentes elementales, el ingreso no se modifica. Sigue siendo igual, consumo más ahorro. Porque si bien nosotros vimos una diferencia con respecto al ingreso, de que el ingreso se transforma en ingreso nacional o ingreso interno, los diferentes componentes que tiene el ingreso, es decir, el consumo y el ahorro, sigue siendo igual, independientemente de que nosotros midamos a los factores, a las remuneraciones de los factores de producción nacionales y a la remuneración de los factores de producción internos. Sin embargo, el consumo más el ahorro sigue siendo exactamente igual. Entonces, como el producto y el ingreso siguen siendo iguales, uno podría señalar que el ingreso, que es igual al consumo más el ahorro, y el producto, que es igual al consumo más la inversión, más la diferencia entre exportaciones e importaciones, son iguales entre sí. Por lo tanto, si consumo más ahorro es igual a consumo más inversión más diferencia entre exportaciones e importaciones, lo que se hace es, de alguna manera, simplificar el consumo, que lo tenemos en los dos lados de la ecuación con el mismo signo, y entonces nos queda definitivamente la ecuación del ahorro con la incorporación del sector externo. ¿Qué pasa entonces? Con la incorporación del sector externo a una economía, el ahorro, que era igual a la inversión, se rompe. Pero esa igualdad va a aparecer reformulada. ¿Y en qué sentido va a aparecer reformulada? Bueno, se va a reformular la igualdad entre ahorro e inversión a partir de la incorporación del saldo de transacciones corrientes, que sería X menos M. Por lo tanto, el ahorro va a ser igual a la inversión más la diferencia entre exportaciones e importaciones. ¿Y qué nos dice concretamente la cuestión, en este sentido, del flujo de capitales? Que si el resultado de X menos M es positivo, uno podría de alguna manera evaluar que ese sistema económico está realizando una inversión en el extranjero, que está de alguna manera exportando capitales, o de alguna manera se está convirtiendo en acreedor del resto del mundo. Por lo tanto, si el resultado es positivo, el país está realizando una inversión en el resto del mundo, el país está realizando concretamente, ¿sí?, se está convirtiendo en acreedor con respecto al resto del mundo. ¿Qué significa acreedor? Le está prestando dinero al resto del mundo. En cambio, no es en camino, sino que en cambio, se estará recibiendo, si es negativo, ¿sí?, estará recibiendo ahorro proveniente del exterior. ¿Qué significa que estará recibiendo ahorro proveniente del exterior? Bueno, que para el funcionamiento, es decir, para que el ahorro, o podríamos decir, para garantizar la formación de capital dentro de una economía, se necesita ya sea la inversión de empresas extranjeras que produzcan en el país, o fundamentalmente que esa economía se convierta en una economía deudora con respecto al resto del mundo. Es decir, lo que uno puede entender concretamente cuando analiza el flujo de capitales es que dentro de la ecuación del ahorro está la clave para entender la posición de esa economía
en relación al resto del mundo. La posición, si quieren ustedes, financiera de esa economía con respecto al resto del mundo. ¿Y por qué digo la posición financiera? Porque, ¿qué nos va a decir concretamente X menos M en la ecuación del ahorro? Nos va a decir si esa economía está, de alguna manera, prestando dinero hacia el exterior o si está recibiendo dinero del exterior. En ese sentido, la inversa de X menos M, de alguna manera, marca fundamentalmente la posición acreedora o deudora con respecto al resto del mundo. ¿Sí? Después esto lo vamos a ver más concretamente con respecto al fenómeno de las llamadas de la balanza de pagos. ¿Sí? Ahora, una cosa importante que les quería mencionar, ¿sí? Un poco para entrar en lo que en principio estábamos viendo anteriormente. Les decía entonces, fíjense esto, ¿no? Que es un poco para tratar de entender la cuestión del Producto Bruto Interno con la incorporación del sector externo. Por un lado tenemos consumo nacional privado, 5.400.702 en millones de pesos corrientes. ¿Sí? Debemos sumar el consumo nacional privado, ¿sí?, más la formación bruta de capital fijo. Recuerdan ustedes, la formación bruta de capital fijo es la inversión. La variación de existencias también se la concibe como inversión. Por lo tanto, en este sentido, 5 millones, ¿sí?, 407.702 fue el consumo nacional privado. La formación bruta de capital fijo fue 1.164.353. La variación de existencias, es decir, aumentaron las existencias por un valor de 239.006 millones. Y después vemos exportación e importación de bienes y servicios. Fíjense ustedes, acá aparece más, menos. Eso fue lo que nosotros calculamos en un primer momento, recuerden. No hablo acá del consumo público porque es lo que vamos a ver en nuestra próxima reunión. Entonces, consumo más inversión, más exportaciones, menos importaciones, da el Producto Bruto Interno de la Argentina en el año 2016, 8.228.160 en millones de pesos corrientes. ¿Sí? Y fíjense esto interesante. Acá aparece rentas netas de factores del exterior. Las rentas netas de los factores del exterior es lo que nosotros llamábamos remuneración neta de los factores del exterior, donde hay que sumar todas las rentas de la inversión por cobrar, esto es 40.734 millones de pesos corrientes, y hay que restarle las rentas de la inversión por pagar, 220.583 millones de pesos corrientes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que se observa completamente acá? Lo que se observa es que en la remuneración neta de los factores del exterior de la Argentina, ¿sí?, ingresan rentas de la inversión por 40.734 millones de pesos y salen rentas de la inversión por 220.583 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Significa que la Argentina, ¿qué tiene? Más factores de la producción extranjeros produciendo en la Argentina que factores de la producción nacionales produciendo en el extranjero. Por eso el resultado es negativo. ¿Entiende? Sacamos la remuneración de empleados, que es muy pequeña, y fíjense acá lo interesante, que el ingreso nacional bruto es de 8.046, o mejor dicho, de 8.046.919 millones de pesos, y es diferente al Producto Interno Bruto o el Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Porque el Producto Bruto Interno, recuerdan ustedes, no contabiliza la remuneración neta de los factores del exterior. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Cuando decimos entonces la remuneración neta de los factores del exterior, vemos concretamente, en ese sentido, la diferencia que existe entre la cantidad de factores de la producción argentinos que producen en el exterior, y a eso hay que restarle la cantidad de factores de la producción extranjeros que producen en la Argentina. ¿Sí? Bueno, en ese sentido entonces, uno lo que podría plantear que, bueno, acá están contenidas más o menos las relaciones, por un lado, comerciales, productivas, y vamos a tratar de sistematizar mejor
cómo están contenidas las relaciones también financieras. Ahora, para esto vamos a incorporar el próximo término, ¿sí? Que es la llamada balanza de pagos, ¿sí? La balanza de pagos lo que hace concretamente, lo voy a explicar muy rápidamente, lo que hace la balanza de pagos es, en definitiva, sistematizar las tres relaciones que nosotros acabamos de señalar. Por un lado, la relación comercial, la relación productiva y la relación financiera, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la balanza de pagos, ¿qué sería la balanza de pagos concretamente de un país? La balanza de pagos es un instrumento contable, ¿sí?, que registra el conjunto de las relaciones económicas entre individuos residentes en un país con respecto a los no residentes. Es decir, lo que hace concretamente en ese sentido la balanza de pagos es, de alguna u otra manera, calcular, registrar el conjunto de las operaciones de diferente naturaleza, pero todas operaciones fundamentalmente económicas, que se dan entre un individuo residente o entre individuos residentes con respecto al resto del mundo. ¿Esto qué significa? Con individuos no residentes de ese sistema económico. Por lo tanto, la balanza de pagos es básicamente un instrumento contable, ¿sí?, que utilizan los diferentes estados, los diferentes gobiernos, para calcular el conjunto de sus relaciones con respecto al resto del mundo. La balanza de pagos está, de alguna manera, compuesta, ¿sí?, por dos subbalanzas. Por un lado, la balanza de transacciones corrientes, ¿sí?, que es la primera subbalanza dentro de la balanza de pagos, y por otro lado, la balanza de capitales. Estos son los términos con los que aparece en la bibliografía, en el texto de Castro y Leza, pero es exactamente lo mismo que decir, con una terminología quizás un poco más moderna, que la balanza de pagos está compuesta por la cuenta corriente, a la balanza de transacciones corrientes se la llama cuenta corriente, y a la balanza de capitales se la llama cuenta capital y financiera. Entonces, decir balanza de transacciones corrientes es lo mismo que decir cuenta corriente de balanza de pagos, y decir balanza de capitales es lo mismo que decir cuenta capital y cuenta financiera, ¿sí? Ahora bien, hay que tomar en cuenta entonces que la balanza de pagos es un instrumento contable que está compuesto por dos subbalanzas y que tiene una particularidad. Esa particularidad, podríamos decir, es que estas dos subbalanzas tienden a dar el mismo número, pero, ¿sí?, con signos opuestos. Por lo tanto, se dice siempre que la balanza de pagos es un instrumento contable que como instrumento contable siempre es equilibrada. ¿Y qué significa que es equilibrada? Que el resultado neto entre los diferentes componentes de la balanza de pagos siempre da como resultado cero. Es decir, es un poco un balance contable. Los balances contables, para los que tuvieron contabilidad en la escuela, por ejemplo, o en el colegio, sabíamos cuando un balance contable estaba bien hecho cuando nos daba cero, es decir, cuando podíamos incorporar todas las relaciones en alguna categoría. Bueno, lo mismo la balanza de pagos. Entonces, ¿esto significa qué cosa? Que si la balanza de pagos es equilibrada, significa que no es equilibrada económicamente, es equilibrada contablemente. Por lo tanto, no significa nada que sea equilibrada. Es decir, significa que pudimos incorporar todas las relaciones económicas de los residentes con los no residentes en alguna de las categorías que van a formar parte de este instrumento de medición. Por eso, en algún punto, uno podría decir, en este sentido, lo siguiente. La balanza de transacciones corrientes, que es la primer subbalanza dentro de la balanza de pagos, está dividida en tres, ¿sí? La balanza comercial,
que mide la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes. ¿Sí? Es muy importante la balanza comercial o la balanza comercial de la balanza de pagos porque mide fundamentalmente quizás el margen o la categoría más importante de esta subbalanza, que es el tráfico comercial, y mide concretamente la balanza comercial, la relación entre X menos M, es decir, de exportaciones menos importaciones, de bienes. ¿Qué significa de bienes? De productos tangibles. ¿Y en qué se diferencia concretamente la balanza comercial de la balanza invisible? La balanza invisible también mide la relación entre X menos M, pero en vez de medir la relación entre exportaciones e importaciones de bienes, mide exportaciones e importaciones de servicios. Por eso, concretamente, se la llama balanza invisible. Entonces, ¿qué tenemos en estos dos primeros apartados dentro de la balanza de transacciones corrientes? Que en el primero y en el segundo se registra todo el tráfico comercial, ya sea la balanza comercial que registra X menos M, en ese sentido, X menos M de bienes, lo mismo en el caso de la balanza invisible que registra X menos M de servicios. De alguna manera, entonces, lo que encontramos en esta parte de la balanza de transacciones corrientes es, en definitiva, todo el vínculo comercial. Ahora bien, a esas dos relaciones o esos dos vínculos se le suma de alguna u otra manera las rentas, es decir, las transferencias corrientes. ¿Qué significa concretamente las transferencias corrientes en este sentido? Bueno, las transferencias corrientes tienen que ver con lo que nosotros medimos en virtud del llamado tránsito de ingresos. ¿Sí? ¿Qué sería concretamente el llamado tránsito de ingresos? Bueno, como dijimos antes, de alguna u otra manera, ¿sí? De alguna u otra manera, la sumatoria de los ingresos en términos de remuneraciones, en términos de ingresos de la propiedad, que ingresan y que salen del país en virtud de los vínculos productivos que tenga un sistema económico con respecto al resto del mundo. Por lo tanto, de alguna u otra manera, encontramos allí la cuestión del tránsito de ingresos o de las transferencias corrientes. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta toda la balanza de transacciones corrientes o toda la cuenta corriente, vamos a ver que en un determinado país eso va a tener un determinado valor. Supongamos que un país X se exportan de alguna u otra manera, podríamos decir, bienes por 100 y se importan bienes, podríamos decir, por 80, vamos a tener entonces que el saldo de la balanza comercial va a ser igual a 20, ¿sí? Porque exporté por 100 e importé por 80. Es decir, voy a tener un superávit en la balanza comercial. Supongamos ahora que pasamos a la balanza invisible y decimos, un país exporta servicios por un valor de 50 e importa servicios por un valor de 10. Es decir, hay que hacer 50 menos 10. El saldo de la balanza invisible va a ser igual a 40. Y por último, tomemos en cuenta, por ejemplo, una situación hipotética donde un país tiene una fuerte presencia de sus factores productivos en el exterior y por lo tanto recibe un ingreso del exterior en términos de ingresos de la propiedad o ingresos corrientes de 30, mientras que tiene una poca presencia del exterior en su propio país y hay una salida de ingresos de 10. Por lo tanto, el saldo de esas rentas y de transferencias corrientes va a ser igual a 20. Con los números entonces que dijimos, podemos decir lo siguiente. La balanza comercial arroja un resultado superavitario de 20, la balanza invisible de 40, las rentas o las transferencias corrientes de 20. Si yo sumo entonces 20 más 40 más 20, me da 80.
eso significa que el total, el global de la cuenta corriente de la balanza de pagos fue en este caso 80, ¿sí? 80.000, 80 millones, lo que sea. ¿80 qué? ¿Positivo o negativo? Positivo, porque fueron, en este caso, las tres, ¿sí?, superavitarias. Ahora bien, cuando pasamos nosotros a la balanza de capitales, debemos definir los capitales de dos maneras diferentes. Por un lado, los capitales de riesgo, que serían aquellos capitales que ingresan y salen del país en virtud fundamentalmente para realizar una inversión productiva, el caso que dijimos antes, capital que sale del país para invertir y poner una fábrica que produce helado en el exterior, helado artesanal en el exterior, o lo mismo, podríamos señalar, cuando una empresa se instala en la Argentina, ingresa un capital de riesgo. Por eso los capitales de riesgo suman cuando ingresan al país, restan cuando salen del país. Supongamos que en este caso, con respecto a los capitales de riesgo, al país, en algún sentido, ingresan 10, ¿sí? Y salen, si quieren ustedes, 7. Uno podría entonces decir, ingresan 10 al país y salen 7. Eso de alguna manera hace que este país, de alguna u otra forma, tenga un ingreso de capitales en términos de riesgo. Y por último tenemos los denominados capitales de préstamos, que tienen que ver con los capitales que ingresan al país y que salen del país en función concretamente de los préstamos del mercado financiero, es decir, de los préstamos que buscan obtener no una ganancia, sino concretamente un interés. Supongamos que en este caso, ¿sí?, puntualmente, tenemos que en términos de préstamos, el país, ¿sí?, presta, supongamos, 20 y recibe 3. Eso significa que 20 es negativo, 3 es positivo. ¿Qué es lo que tenemos entonces acá como resultado? Que la balanza de capitales de riesgos nos dio 3 positivo, mientras que la de capitales de riesgo nos dio menos 17 negativo. El resultado entonces que nos va a dar la totalidad de la balanza de capitales es, en este caso, menos 17 más 3 sería menos 14. Los menos 14, en este caso, se van a oponer, ¿recuerdan ustedes?, a más 80. Por lo tanto, nosotros habíamos dicho, bueno, fíjense ustedes, la balanza de transacciones corrientes nos da superavitaria en 80, es decir, 80 positivo, mientras que la balanza de capitales nos va a dar negativa, en menos 14. Ahora bien, ¿cómo la balanza de pagos da 0? Da 0 porque por fuera de la balanza de transacciones corrientes y por fuera de la balanza de capitales existe una dimensión más que es la llamada variación de las reservas internacionales. Todos los países contabilizan la cantidad de reservas internacionales que poseen. Por lo tanto, como la balanza de transacciones corrientes y la balanza de capitales da siempre o ofrecen números diferentes, la variable de ajuste es este núcleo llamado variación de reservas internacionales, que va a suceder o que va a reflejar lo siguiente: cuando el número que ingrese al país, ¿sí?, sea, en ese caso, superior al número de divisas que sale del país, en este caso, como el ejemplo que nosotros acabamos de dar, entran 80 y se van 17, ¿sí? Perdón, entran 80 y se van 14, entonces la diferencia que se da entre 80 y 14, ¿sí?, en ese sentido, esos 66, si quieren ustedes, millones de pesos o millones de dólares concretamente, pasarían a engrosar un aumento en las reservas internacionales. Por lo tanto, fíjense ustedes, si la balanza de transacciones corrientes
es igual, concretamente, a 80, la balanza de capitales es igual a menos 14 y la variación de reservas internacionales es más 66, ¿sí? La balanza de pagos nos da cero. ¿Por qué nos da cero entonces? Porque hacemos 80, si quieren ustedes, menos 14 más 66, piensen en ese más 66 como que se incrementaron las reservas internacionales, es como si la balanza de transacciones corrientes, ese más 66, fuera directamente a aumentar las reservas internacionales. Entonces, de esa manera, la balanza de pagos termina siendo equilibrada. La balanza de pagos termina dando siempre cero. Lo mismo sucedería en el caso inverso. Supongamos que cambiamos el signo. En vez de balanza de transacciones corrientes 80 millones de dólares positivos, decimos que es 80 millones de dólares negativos. Y la balanza de capitales, podríamos decir que fuera, por ejemplo, 14 millones positivos. Bueno, en ese caso la variación de las reservas internacionales serían negativas. El país estaría perdiendo concretamente reservas internacionales para sostener sus relaciones económicas con respecto al resto del mundo. Por eso es interesante señalar la siguiente cuestión. ¿Qué es lo que mide concretamente la ecuación del ahorro? Mide la relación financiera del país. Fíjense esto, si X menos M es positivo, es decir, si la balanza de transacciones corrientes es positiva, es lógico que haya una mayor tendencia ¿para qué? Para que la balanza de capitales sea negativa. Eso hace entonces que si la balanza de capitales es negativa, ¿qué pasa con el país? El país está, de alguna manera, o bien recibiendo ahorros provenientes del exterior, o bien recibiendo inversiones con respecto al exterior, en este caso capitales de riesgo, capitales de préstamo, o en tercer lugar, el país, en ese sentido, puede estar de alguna manera perdiendo reservas internacionales. ¿Sí? Entonces, cuando uno analiza concretamente si la balanza de transacciones corrientes es negativa, significa fundamentalmente que la balanza de capitales va a tender a ser positiva. ¿Y qué significa que sea positiva? De alguna manera, que el país esté recibiendo o bien ahorro del exterior, inversiones del exterior o esté perdiendo reservas internacionales. Ahora, uno podría decir la situación inversa. Si la balanza de transacciones corrientes es positiva y la balanza de capitales es negativa, significa que hay más capitales de riesgo que salen del país hacia el exterior, que ese país está siendo acreedor con préstamos al resto del mundo, o que de alguna manera, en ese sentido, las reservas internacionales estén aumentando. Cualquiera de las tres cuestiones puede ser vista fundamentalmente a partir de la ecuación del ahorro. Por eso, si el resultado entre X menos M es más, ese país está realizando una inversión en el resto del mundo. En cambio, si es menos, estará recibiendo ahorro proveniente del exterior, es decir, estará asumiendo una posición deudora con respecto al resto del mundo.